Serían las 6 de la mañana cuando nuestros amigos se levantaron y comenzaron el viaje a través del bosque. No sabían cuándo iban a tardar exactamente, pues dependía del estado del camino. Hasta las 10, su marcha se vio interrumpida por un riachuelo que medía unos 40 pies. No podemos pasar, dijo Nap. Claro que sí. Todos sabemos nadar y lo cruzaremos. No, dijo Ciro. Es evidente que este pequeño río tiene que dar al mar. Si seguimos su curso por la ribera, llegaremos a la playa sin duda. Así lo hicieron. Al rato, Harbert, que se había adelantado, gritó: ¡El mar! Efectivamente, a los pocos minutos, los colonos descubrieron la costa occidental de la isla. El día era claro y se podía observar el horizonte hasta considerable distancia. No obstante, no se veían restos de ningún naufragio por aquellos lugares. Tenemos la seguridad de que los últimos 3 meses se ha disparado un fusil en la isla. No debemos darnos por vencidos, sino buscar por todas partes. Hacia las 7 de la tarde llegaron exhaustos hasta el promontorio, que lleva por el nombre de Reptil. Allí terminaba el bosque. Nada habían encontrado, ni el más ligero indicio. Halbert y Pencroff se apresuraron a buscar un lugar donde establecer el campamento. Los árboles acababan en aquel lugar, y acerca de allí no había más que la arena y las rocas de la playa. Andando por ellas, encontraron una cueva que podía servirles de guardia para pasar la noche. Era bastante grande y parecía confortable. Pero en el momento en el que se disponía a entrar, se oyó un rugido espantoso. Pencroff cogió al muchacho por el brazo y lo arrastró consigo. Vamos, Albert, tenemos los fusiles cargados de perdigones. Y eso no es nada para una fiera, como la que acabamos de oír. Se retiraron ambos detrás de unas rocas, y pocos momentos después, vieron salir de la cueva a un jaguar enorme, de más de 5 pies desde la cabeza a la cola. El jaguar dio un paso y miró a su alrededor, como si fuera la primera vez que veía a un hombre. En aquel momento, el periodista rodeó unas rocas y apareció ante la vista del animal. Llegó hasta 10 pasos de distancia del jaguar, y cuando éste se recogió sobre sí mismo y saltó, Gedeón, sin que alterara a uno de los músculos de su rostro, cogió a la caribana y disparó. El animal cayó, abatido con un tiro en medio de los ojos. Harbert salió disparado de su escondite para abrazar al periodista. Ah, señor Gedeón, lo admiro. No ha sido nada, muchacho. Solo es cuestión de dominar los nervios. Tú habrías hecho lo mismo. Si te imaginas que un jaguar es una liebre, ya no tendrás miedo y podrás disparar con serenidad y eficacia. Claro, eso es lo que hay que hacer, añadió Pencroff. Y ahora, amigos míos, podremos dormir en la cueva de los jaguares, pero ¿y si vienen otros? Bastará con encender una hoguera en la entrada, ninguno se atreverá a acercarse, dijo Ciro. Unos fueron a buscar abundante leña mientras preparaban la cueva para pasar la noche. Prendieron fuego y poco después dormían plácidamente. A las 6 de la mañana estaban todos a la orilla del mar, mirando atentamente por última vez, por si aparecía en el horizonte alguna vela, barco o resto de algún naufragio. Sin el catalejo podía verse un punto sospechoso. Solo quedaba por explorar la parte sur de la isla. No obstante, en su decisión de investigar por toda la isla, partieron hacia nuevas costas. Delante iba Top, y los hombres tuvieron la precaución de cargar sus fusiles con balas en previsión de un encuentro desagradable. Hasta la 1 anduvieron por el bosque, recorriendo unas 20 millas. Hicieron entonces un alto para comer y descansar. Mientras comían y comentaban las incidencias de la exploración, Top empezó a ladrar acercándose a los primeros árboles del bosque. Penetró en el interior de la espesura y salió al poco rato con un pedazo de tejido entre los dientes. Nab lo cogió y el perro seguía ladrando, invitando a los demás a que lo siguieran. Ciro dijo: vayamos para allá, puede que haya algo que pudiera explicar el misterio del pedazo de plomo. Avanzaron todos hacia el interior del bosque tomando las debidas precauciones. A los pocos instantes se detuvieron. El perro que los guiaba, todos miraron hacia alrededor, pero no vieron nada que atrajese su atención. ¿Qué es lo que has visto, Top? El perro ladró con más fuerza al pie de un inmenso pino. Miraron hacia arriba y vieron un enorme trozo de tela desgarrada a la cual pertenecía el pedazo que Top había arrancado. Son los restos de nuestro globo. ¡Viva! Ahora sí que tenemos tela para hacer camisas, pañuelos y todo lo que necesitamos para el invierno. Los colonos lograron arrastrar todo hasta la orilla y allí buscaron una cueva donde guardarlo, quedando así resguardado de las tempestades y las fieras. A las 6 de la tarde estaban los restos guardados y después de dado el nombre de Puerto del Globo a la cala, emprendieron el camino al río para buscar la piragua y regresar.
Hacia las 12 de la noche llegaron a un recodo del río muy cerca del Palacio de Granito. Mientras decidían si dormir en aquel lugar o ir corriendo arriba a buscar la pirigua para volver navegando a casa, Harvey dio un grito: «¡Mirad! ¡Algo viene hacia acá!». Todos miraron hacia la parte superior del río y efectivamente vieron un bulto negro que avanzaba. «Pero si es nuestra piragua, ¿se le habrá roto la amarra y ha seguido el curso de la corriente?». Pencroff tenía razón, la barca venía hacia ellos, y ahora lo único que tenían que hacer era ir con cuidado para cogerla en el momento oportuno cuando pasase entre ellos. Eso es lo que hicieron. Pencroff y Nab, gracias a su largo palo, la canoa se paró en la orilla y el primero en saltar a bordo fue el ingeniero, que tomó la amarra con sus manos y examinó cuidadosamente la cuerda, que se había desgastado por el roce. «No hay nada sospechoso en esto, Ciro», dijo el periodista. «No, la amarra está desgastada, pero es verdaderamente curioso que la barca pasara por aquí en el preciso momento en el que veníamos nosotros. 5 minutos antes y la barca se hubiera perdido en el mar». Unos golpes de remo fueron suficientes para llevar a los colonos hasta el Palacio de Granito. Allí le esperaba una nueva sorpresa. Era al coger Nab la cuerda para subir se dio cuenta de que la escalera no estaba en su lugar. ¿Qué había pasado? Los colonos se detuvieron sin decir una palabra. ¿Cuál no sería su sorpresa al ver abierta de par en par la puerta que habían dejado cerrada, y que la escalera estaba en la repisa de la roca, con lo cual los invasores se habían puesto a salvo? No se oía el menor ruido, y Harbert tuvo una buena idea. Podríamos lanzar una flecha de manera que fuese parar a los primeros borrotes de la escalera que cuelgan desde la puerta. Entonces, tirando de la cuerda, se irán desarrollando los peldaños hasta llegar al suelo. No había mejor solución y se intentó lo que propuso el muchacho. Pencroff ató a un extremo de la flecha una cuerda, que lanzada con la habilidad fue a parar entre los primeros tramos de la escalera. Harbert se apoderó del otro extremo de la cuerda y ya se disponía a tirar de ella cuando una mano salió de la puerta del Palacio de Granito. Se apoderó de la soga metiéndola rápidamente en la casa. «¿Qué era eso?», interrogó Nab. «Pues un mono, un orangután, un simio, un macaco». «Nuestra casa está invadida por los gorilas», dijo Pencroff, y en aquel momento aparecieron por las ventanas varias cabezas de monos, que saludaron con 1000 monerías a los propietarios de la casa. El periodista se echó el fusil a la cara y disparó. Uno de aquellos monos cayó a la playa, herido mortalmente. Los demás se retiraron con prudencia y durante más de 2 horas no se atrevieron a aparecer. «Estamos ante una situación estúpida», dijo Gedón. «¿Cómo podríamos echarlos de casa?», dijo pensativo el marinero. «Solo hay una manera, llegando hasta ellos, y es preciso, pues, que entremos al Palacio de Granito utilizando la antigua entrada a través del lago». El perro se quedó vigilando. Tom estaba exasperado cuando llegaron los colonos. Arriba estaba ocurriendo algo difícil de explicar. Los monos aterrorizados saltaban de una ventana a otra. Unos cayeron bajo los disparos de los colonos y otros se despeñaron a caer en la playa. A los pocos minutos no quedaba un simio en el Palacio de Granito. «Ha sido una lástima que no», comenzó el ingeniero, y aquel momento y como respondido a la frase que iba a pronunciar Ciro. La escalera resbaló desde el umbral de la puerta y cayó abajo. Ciro fue el primero en ascender, seguido de cerca por sus compañeros. Entre todos registraron minuciosamente Palacio de Granito, pero nada encontraron sospechoso. ¿Quién habría sido un gentil caballero que nos ha echado de la escalera? Un grito respondió a la pregunta de Pencroff. Un gran mono se había refugiado en el corredor y entró a la sala perseguido por Nab. A punto está el marinero de abrir el cráneo con una hacha, cuando intervino el ingeniero. «Un momento, Pencroff, perdónale la vida». «¿Por qué? Ha sido uno de los que se ha apropiado indebidamente de nuestra casa, pero tenga en cuenta que también nos ha echado la escalera, y nos ha hecho un gran favor con eso». Y efectivamente, desde aquel momento, la colonia contó con un nuevo miembro, que resultó muy útil en muchas ocasiones. En cuanto al nombre, Pencroff insistió que se le llamara Júpiter, el recuerdo de otro mono que había tenido, y así fue como Jup se incorporó a la familia que habitaba en el Palacio de Granito. El resto del día lo emplearon en trasladar los cuerpos del mono muertos al bosque, y allí los enterraron. Al día siguiente comenzaron la construcción de un puente sobre el río que estaba cerca del Palacio de Granito, al cual habían puesto el nombre de la Merced. Necesitaba muy poco esfuerzo para levantarlo, y era lo suficientemente ancho para que no pudieran pasar los animales de un salto. Entre tanto, Jup se familiarizaba cada vez más con sus amos, a los que miraba con gran curiosidad. El primer campo de trigo había prosperado gracias a los ciudadanos del marino, produciendo las 10 espigas de Ciro calculara. El mes de diciembre fue extremadamente caluroso, pero los colonos no dejaron de realizar ninguno de los proyectos que había propuesto, y se dedicaron a hacer un corral, que poco a poco fueron poblando.
pelícanos, gallinas de agua y otras aves fueron a vivir espontáneamente en el corral. Allí vivían relativamente en paz y tranquilidad, pues alguna que otra riña se producía entre sus originales habitantes. Y por fin decidieron que había llegado el momento para utilizar la lona del globo y confeccionar ropas con ella. Les esperó una nueva tarea, iban a convertirse en sastres. En los meses de calor, pensaron construir un cobertizo para albergar en él a los animales rumiantes. Acordaron el 7 de febrero para realizar una batida en búsqueda de moruecos. El día de caza resultó agotador, pero a pesar de que una buena parte escapó por los abruptos caminos, consiguieron apresar 30 rumiantes y 10 cabras salvajes. El día 1 de abril, Pascua de Resurrección, se celebraba la festividad. Todos estaban reunidos en el salón, y Nap les servía unas tazas de una infusión hecha con hojas de suaco que reemplazaba el café. Hablaban de la isla, y Gedeón dijo de improviso: Ciro no ha vuelto. Usted ha de determinar la situación exacta de la isla desde el año pasado, y yo creo que podría hacerlo de nuevo, teniendo en cuenta que ahora estamos posesión de un sextante que venía en la caja. El ingeniero se dirigió a un armario y sacó un mapa, hizo las operaciones oportunas y dijo: Amigos, hay una isla aproximadamente a nuestra altura, se llama Isla de Tabor. Podríamos ir hacia ella, intervino Pencroff, decidido ya a partir. Yo me encargo de ello, podemos construir un barco con puente. ¿A qué distancia nos encontramos de ella? Nada menos que 150 millas. Cuando Pencroff se interesó por una cosa, no dejaba hasta conseguirla. Se decidió a construir una barca que se echara al mar 6 meses más tarde, hacia octubre, cuando volviera a la buena estación. Solo un acontecimiento apartó a Pencroff de su trabajo: la recolección del segundo campo de trigo. Enseguida se plantaron los numerosos granos de que ahora disponía. Pronto haremos pan, aseguró Ciro. Pero necesitaremos un molino, lo haremos. Y con esta ilusión volvieron a trabajar en su proyecto de la barca. El invierno se acercaba de nuevo con aquel mes de junio que correspondía a nuestro mes de diciembre, y los colonos de la isla estaban ocupados en fabricar ropas de abrigo. Una noche estaban todos reunidos en el salón cuando Top comenzó a dar muestras de agitación y a ladrar la forma característica que tenía intrigado al ingeniero. Al mismo tiempo daba vueltas alrededor del agujero que comunicaba con el mar y que estaba cubierto con tablas. ¿Qué ocurre, Top? Jup está también inquieto. En efecto, los dos animales mostraban señales de inquietud. Más que enfado parecía miedo. La única explicación es que este pozo esté en comunicación directa con el mar, y que de vez en cuando venga algún monstruo marino a respirar, dijo Gedeón. El 3 de agosto los colonos se dedicaron a ir al bosque en busca de patos salvajes y otros animales que serían gran utilidad en su corral. Ciro Smith se quedó solo en el palacio de granito. So protestó de encontrarse muy cansado. Pensaba bajar a explorar el pozo y averiguar más qué cosa sucedía en su interior que alarmaba a los animales. Valiéndose de una escala de cuerda, la misma que estaba entrada al palacio, la sujetó arriba fuertemente, encendió una antorcha y cogió un revólver y empezó a descender. Al llegar a los últimos escalones, rozó el agua. No había ningún pasadizo en todo el pozo, o sea que cualquiera que fuese que se había aventurado a penetrar en aquel lugar, tenía que haberlo hecho por fuerza a través del agua del mar. Subió ya lentamente y al llegar al salón del palacio de granito, se dijo para sus adentros: No he visto nada, pero estoy seguro de que algo raro se oculta en ese pozo. Por la noche regresaron los cazadores con buena copia de piezas. El invierno terminó con el mes de septiembre y entonces la construcción del barco avanzó con notable rapidez. El capitán Pencroff no cabía en sí de gozo. Aquel mismo día hicieron una excursión a lo largo de la costa. El tiempo era bueno, brisa suave y mar en calma. A las 10 de la mañana todos estaban a bordo, incluidos Top y Jup. Harbert llevó el ancla y el barco se deslizó suavemente por la corriente del río de la Merced. Llegaron al mar con gran emoción por parte de todos. Estaban a media milla de la costa cuando Harbert vio algo que se movía entre las rocas. Llegaron cerca en pocos minutos. Harbert metió la mano en el agua y encontró una botella. Ciro la tomó en sus manos, hizo saltar el tapón y sacó de su interior un papel húmedo en el que pudo leer: Náufrago, Isla de Tabor, 153 grados oeste, 37 grados 11 sur. Un náufrago, exclamó Pencroff. Ahora sí tendremos que ir a isla, señor Ciro, y socorrer a este hombre. Sí,
Puede usted preparar el barco. Esto explica en parte la llegada de la caja con tantos utensilios útiles que nosotros encontramos entre las cosas. Aquella misma noche se prepararon las cosas necesarias para partir a la mañana siguiente, sin perder tiempo, hacia la isla de Tabor. Se decidió que solamente partirán Pencroff, Gedeón y Harbert. A las 5 de la mañana, los tripulantes de la nave se despidieron de los colonos que se quedaban en tierra y emprendieron viaje hacia la aventura. Aquella noche no durmieron demasiado tranquilos. ¿Realmente existía la isla de Tabor? ¿Estaría cerca de ella? ¿O se habría equivocado en la ruta? ¿Cómo sería el náufrago? ¿De dónde venía? A las 6 de la mañana, Harbert, que estaba atento, gritó: ¡Tierra! Era un islote, mucho más pequeño que la isla de Lincoln. Algo que sorprendió a los hombres fue que no había ni la más mínima señal de que aquella tierra estuviese habitada. ¿Por qué nadie acudía a la playa cuando un barco atracaba? Hacia las 12, la tripulación saltó a tierra y dejaron la embarcación bien amarrada para que no pudiera llevársela un golpe de mar. Y subieron a un promontorio desde el cual supusieron que debía desviarse toda la isla. Cuando llegaron a la cima, vieron que el islote no medía más de 6 millas alrededor. Estaba el mar. Ni una tierra ni un barco se divisaba a lo lejos. La isla parecía desierta. En su descenso encontraron varios animales de especies europeas, sobre todo cerdos y cabras. Huían ante el hombre, por lo que supusieron que algunos hombres debían atracar en ese islote y dejar animales que poco a poco convirtieran en salvajes. A medida que iban adentrándose en la isla, se dieron cuenta que el hombre había habitado en aquel lugar, ya que encontraron porciones de tierra parcelada y senderos trazados. Esto prueba que no han desembarcado hombres en la isla, sino que también la han habitado. Pero ¿quiénes eran esos hombres y cuántos siguen aquí todavía? El mensaje hablaba de uno solo, apuntó Harbert. Allí hay una casa. Enseguida se acercaron y a la luz de la tarde vieron que estaba construida con tablas. Entraron por la puerta y miraron al interior. Estaba vacía. Para ver mejor el interior, echaron yesca en unas hojas secas que prendieron enseguida. La vivienda parecía estar abandonada hace mucho tiempo. Había una mesa en el centro de la estancia sobre la cual se veía un cubierto y una Biblia. En un rincón, una pala, un pico y 2 escopetas, junto a un barril de pólvora. Todo estaba cubierto por una espesa capa de polvo, lo que probaba que hacía meses, quizá años, que nadie pisaba aquel lugar. Era presumible que un hombre se había salvado de un naufragio, disponiendo del barco con el cual había podido construir una casa. Por eso fue grande la emoción cuando Gedeón vio un nombre semiborrado de una de las tablas que formaban la pared. Estas letras decían B-R-T-A-I-A. Britannia, exclamó Pencroff. Es un hombre que lleva numerosos barcos, puede que sea inglés o americano. Ahora debemos buscar en la isla. Es probable que el náufrago haya muerto ya, pero busquemos su cadáver para darle cristiana sepultura. Así recorrieron la isla durante toda la mañana, pero no encontraron ni rastros de lo que buscaban, por lo que decidieron partir en el Buenaventura la mañana siguiente. Antes debemos cazar unos cerdos, dijo Gedeón. Se separaron. Al rato, y cuando los dos hombres habían conseguido atrapar una pareja de esos animales, oyeron unos pasos a distancia, unos gritos terribles producidos por un ser extraño parecido a un mono. Apresuraron el paso para ver qué ocurría, y vieron a Harbert tendido en el suelo, atacado por este simio. En pocos momentos, el animal se vio reducido a la inmovilidad por los fuertes brazos del marino y el periodista, ambos muy robustos. Pencroff exaltó como siempre, dijo: pobre de ese mono si tuviese hecho daño. Pero si no es un mono, Harbert dijo. Sorprendidos, Gedeón y Pencroff miraron el rostro del ser que tenía bajo su dominio. En efecto, no era un mono, era un hombre. Pero, ¿en qué horrible estado se encontraba? ¿Será el náufrago?, preguntó Harbert. Sí, pero el pobre no tiene nada de humano. Efectivamente, el aislamiento había convertido en aquel hombre en un ser salvaje, que daba muestras de haber perdido la razón. Roncos sonidos salían de su garganta. Parecía haber perdido la memoria y sus dientes habían adquirido la agudeza de los animales carnívoros. Gedeón le habló dulcemente, pero el hombre parecía no entender ni oír. Luego le miró fijamente a los ojos y pareció que no se había extinguido por completo la razón. Nuestro deber es llevarlo con nosotros a la isla de Lincoln. Emprendieron viaje y cuando Pencroff ofreció al salvaje carne cocida, no quiso probarla. En cambio, al darle a Harbert un pato salvaje vivo, se echó sobre él y lo devoró con avidez. ¿Cuántos años tendría? Parece que no es joven, aunque es difícil calcular por la barba y el pelo que le oculta el rostro. El día 15 de octubre, varió el viento desviando parte de la ruta del Buenaventura.
Esto hacía más difícil la navegación y al día siguiente parecía empeorar. Si el viento se mantenía, tardarán más días en llegar a la isla Lincoln, sin contar que quizás se desviaron tanto de su ruta que no lograrán dar con ella. Pencroff, experto marinero, no se desaminaba. Hacia las 2 de la mañana del día siguiente, Harbert gritó: «¡Una hoguera hacia el norte!». En efecto, una enorme fogata lucía en la oscuridad. Era el ingeniero que así les indicaba el camino que debían seguir para llegar a la isla Lincoln. Los 4 días de travesía, el Buenaventura llegó a casa. Pocos minutos después de la llegada del barco, los tripulantes pusieron al corriente de lo ocurrido a los 2 colonos que se habían quedado en la isla. Una vez explicada la situación, el salvaje fue sacado de la cámara del barco, y ante la compasión del ingeniero y el asombro de Nab, intentó huir en cuanto se vio en tierra. Cyril aprovechó su sueño para cortar el pelo y la barba, y hacer su rostro más humano. Le vistieron con ropas normales, después de quitarle el pedazo de tela que le cubría, y así parecía que incluso su mirada perdía el brillo feroz de los primeros momentos. Ciro decidió pasar cada día unas horas en su compañía, para tratar de hacerse su amigo. Todos se unieron en él a esta tarea y hablando al náufrago con todas las cosas de su vida. Una noche, Pencroff lo oyó gritar en su habitación: «¡No! ¡Jamás, jamás!». Relató el hecho el ingeniero y ambos pensaron que tras aquello se escondió un misterio. Quizá aquel hombre no hablaba porque era demasiado grave lo que tenía que decir. Unos días más tarde, el escondite estaba trabajando junto con los demás cortando leña, cuando gritas lágrimas rodaron por sus mejillas. Ciro, conmovido, se acercó a él y le rodeó los hombros con sus brazos. El hombre miró a los ojos del ingeniero y con su voz apagada preguntó: «¿Son ingleses, señor?». «No, somos americanos. ¿Y usted?». «Yo soy inglés». Se alejó, de allí como huyendo, y paseó durante mucho tiempo por la playa. Al cruzarse con Harbert detuvo: «¿En qué mes estamos?». «En noviembre». «¿Y de qué año?». «De 1866». «Dios mío, 12 años». Harbert se fue y contó lo sucedido a los demás. Hace 12 años probablemente que este hombre fue arrojado a la isla, y bastantes que estaba en estado salvaje, ciertamente. Pero a pesar de esto, el documento que encontramos en la botella parece muy reciente. Podría ser que hubiese estado entre las rocas sin que nadie nos diésemos cuenta de su presencia. No, observó Ciro, se habrá hundido sin remedio. Una tarde estaban todos en la playa de ruinos y ocupados, cada cual en sus tareas, cuando el desconocido comenzó a temblar. Sus ojos fulguraban de forma extraña y los dientes castañeteaban. Comenzó a hablar atropelladamente: «¿Qué hago yo aquí? ¿Con qué derecho me arrancaron ustedes de mi isla? ¿Acaso tengo algo que ver con ustedes? ¿Con su forma de vida? ¿Qué quieren de mí? ¿Acaso no puedo ser un hombre despreciable? Bueno, solo para vivir entre fieras con las fieras». Entonces los colonos lo escucharon profundamente emocionados sin interrumpirle, y cuando Ciro se acercó a él para calmarlo, el náufrago lo detuvo con la mano. «Una íntima pregunta. ¿Soy libre?». «Sí», repuso el ingeniero. «Entonces adiós». Y saltó hacia la espura como un gamo. A partir de aquel momento no volvieron a verlo. Ciro tenía la convicción de que tarde o temprano el hombre regresaría. El día 3 de diciembre, Harbert fue a pescar al lago Grant para proveer de pescado al grupo. Iba sin armas, pues nunca se habían visto animales peligrosos por aquella parte de la isla. De pronto unos gritos se oyeron en aquel lugar: «¡Socorro, socorro!». Pencroff y Nab eran los que más cerca se hallaban. Se apresuraron a correr hacia el lago, pero el desconocido estaba por aquel paraje sin que nadie pudiese sospecharlo. Atravesó el lago y nada en pocos segundos estuvo frente a Harbert. El muchacho se encontraba en el suelo delante de un formidable jaguar, parecido al que una vez se encontraron en otra parte de la isla, en el puerto del globo. El náufrago, sin otras armas que un cuchillo, se abalanzó sobre el jaguar, que se revolvió furioso contra su nuevo adversario. La lucha fue breve. El desconocido posee una extraordinaria fuerza. Cogió al jaguar por la garganta y apretó con una mano, mientras la otra clavó el cuchillo entre las carnes del animal. Ciro se acercó. «¿Está usted herido?». «Da igual. Por favor, deme su mano», dijo Harbert, emocionado. El desconocido, cruzando los brazos, pareció querer huir de nuevo, pero lo pensó y mejor se afrontó a los colonos. «¿Qué quieren de mí?». Ciro le puso al corriente de todo lo ocurrido desde la fuga de Richmond y las peripecias que habían sufrido ante perder a habituarse a ese género de vida. «Y ahora que saben nuestra historia, ¿quiere darme su mano?». «No, ustedes son personas honradas, en tanto que yo». El comportamiento del náufrago volvió a ser casi salvaje. Dormía bajo los árboles y no comía con los colonos. Pocos días después, el hombre con prudencia se acercó al Ciro y le preguntó humildemente si le permitía vivir en el cobertizo. «Como usted guste, aunque siempre será bien acogido en el palacio de granito». «Muchas gracias, señor».
Ciro refirió lo ocurrido a sus amigos, pero poco podían suponer. Todos los días después el conocido contaría sus historias, con todo detalle. He aquí lo que dijo. El 20 de diciembre de 1854, un yate de recreo llamado Duncan anclaba en el cabo Bernoulli, en Australia. A bordo iban Lord Glenarvan, su propietario, su esposa, un geógrafo, un mayor y dos muchachos, hijos ambos del capitán Grant, cuyo buque Britannia se hundió. El yate iba capitaneado por John Mangles y 15 marinos formaban la tripulación. 6 meses antes, el Duncan había encontrado y recogido en el mar una botella con un papel en el que se decía que 3 personas habían sobrevivido al hundimiento de Britannia, entre ellas el capitán Grant. La latitud expresada en el papel era de 30 grados 11 minutos austral, pero la longitud había sido borrada por las aguas. Para encontrar al capitán Grant, era pues preciso recorrer esta latitud dando la vuelta al mundo. Como el gobierno inglés no quiso saber nada del asunto, Lord Glenarvan decidió buscar al capitán por su cuenta y así partió acompañado de sus familiares, amigos e hijos de Grant. Después de una larga búsqueda llegaron por fin a Australia. Allí encontraron a un hombre llamado Ayrton, irlandés, por más señas, y que había servido al capitán Grant. En el último momento durante el náufrago había podido salvarse y creyó que era el único superviviente, por lo que no pudo referir nada al respecto a si el capitán estaba vivo o no todavía, pero podía indicar el lugar de la catástrofe y para ello tenía que embarcar también en el Duncan. Lord Glenarvan creyó las palabras de aquel hombre y todos fueron hasta una isla no lejana del continente australiano. Allí se formó una expedición para ir en busca de los supervivientes tierra adentro. Solo el capitán y algunos pocos marineros quedaron en el barco, mientras los demás adentraban en la isla. Hay que decir al tal Ayrton era un traidor. Es cierto que estuvo contramaestre con el capitán Grant, pero que ésta le echó, porque había intentado sublevar a la tripulación y apoderarse del barco. No sabía nada del naufragio, y acababa de enterarse del hecho cuando este fue referido por Lord Glenarvan. Pero enseguida su invento concibió un plan para poder apoderarse del barco y convertirse en pirata del Pacífico. Por eso alejó a las gentes del Duncan. Astutamente consiguió un escrito mediante el cual el Lord decía al capitán del Duncan que fuese a buscar la bahía de Twofold y fue a entregarlo al mismo. Pensaba llegar a Melbourne, que era donde se encontraba el yate preparando sus averías, y allí junto a sus compinches asesinar a la tripulación, apoderarse del barco y dejar a Lord Glenarvan y sus amigos abandonados en su suerte de los bosques isleños. Pero por un error providencial, el geógrafo que iba en la expedición se equivocó de nombre y le esperaba en la costa oriental de la isla. Ayrton se encontró perdido, pues sus compinches le esperaban en aquel otro lugar. Trató de sublevarse y fue encerrado. Tras muchas penalidades, Lord Glenarvan logró llegar a la costa, pero con gran sorpresa no encontró su yate. Volvió a cruzar toda la isla animosamente, aunque temía que nunca no hubiese caído en manos de Ayrton, y allí encontró el barco con su capitán esperándolo, en la costa oriental. Ayrton rogó que no le condenaran a la cárcel, reconoció sus delitos y pidió ser llevado a una isla donde, solo y abandonado del mundo, podría purgarse de sus culpas. Lord Glenarvan accedió a esta petición y lo llevó a la isla Tabor, donde por milagrosa coincidencia estaba el capitán Grant y 2 de sus marineros. Al despedirse de Ayrton, Lord Glenarvan le dijo: aquí estará usted incomunicado de todos sus semejantes, pero no estará tan solo como lo estuvo el capitán Grant, pues yo sé dónde está ya, y puede que vuelva un día en su busca. Intentando, quédese usted con Dios, que es el que lee lo más escondido de los corazones, y es a quien debe pedirle perdón. Este día fue el 18 de marzo de 1858. Ayrton lloró y sufrió mucho. Trataron durante años de hacerse digno de volver al lado de los hombres por medio de la oración y el ayuno. Pero sus desapariciones eran grandes al ver poco a poco iba convirtiéndose en un ser salvaje y que la razón abandonaba su mente. Es preciso que les diga que Ayrton y yo somos la misma persona. Él se precipitó hacia el desconocido y le dijo: ¿quiere usted quedarse a vivir con nosotros? El pobre hombre se echó a llorar al ver que, a pesar de todo, era aceptado de nuevo entre sus semejantes. Deme un poco de tiempo. Prefiero seguir viviendo en su corral, como usted guste, pero permíteme una pregunta. Si usted quería estar solo, ¿por qué mandó un documento en una botella, gracias al cual nosotros pudimos encontrarlo? Yo no mandé nada, señor. ¿No arrojó usted al mar su longitud y latitud para que alguien fuese a rescatarlo? No, ¿está seguro? Por completo. Y Ayrton salió de la estancia. Los demás quedaron muy intrigados. Pencroff preguntó: ¿qué clase de misterio es este?
Si no fue el que lo echó en la botella del mar, ¿quién pudo haber sido? Probablemente de hecho no se acuerdan, dijo Nap. Pero no puede haber otra explicación, terminó diciendo el ingeniero. Llegó el mes de enero y empezó el año de 1867, luego febrero y finalmente marzo, que responde a nuestro mes de septiembre. 2 años hacia allá que los colonos vivían en la isla de Lincoln, sin tener ningún contacto con sus semejantes, pero una nueva posibilidad se vislumbraba en su futuro. La vuelta del yate de Lord Glenarvan a la isla de Tabor, buscada por Ayrton. Como el yate se dirigía probablemente directo a la isla de Tabor, debemos de tomar las medidas oportunas para dejar allí una señal que indique que nosotros nos encontramos aquí, propuso Ciro. Lógicamente, Lord Glenarvan no irá durante el invierno, o sea que o ha ido ya durante el tiempo que Ayrton ha estado con nosotros, es decir, hace 5 meses, o vendrá pasados los fríos. Nosotros podremos también aprovechar el buen tiempo de octubre para ir a la isla, dejar allí nuestro mensaje. Llegaron ya el mes de octubre, se acercaba un buen tiempo. Una mañana Harvey vigilaba la costa, cuando casi se le cae un cantalejo de las manos. ¡Marco la vista!, gritó. El buque había fondeado cerca de la playa, y se proponían ir a la isla seguramente en busca de agua y caza. Ayrton propuso: por favor, déjeme que vaya al navío para averiguar de cuánta tripulación dispone, y saber qué atenernos en caso de ataque. Ya lo acompaño, dijo Pencroff. Por la noche, Ayrton se desnudó y se untó el cuerpo de grasa para soportar mejor la baja temperatura del agua. Pencroff le acompañó. Luego ya él solo salió hacia el bergantín. Media hora más tarde, subió a bordo con gran cautela y oyó esta conversación. ¡Qué suerte habernos apoderado de este barco! ¡Viva el comandante! ¡Viva Bob Harvey! Cual no sería sorpresa de Ayrton al oír el nombre de uno de sus amigos criminales. Por las palabras siguientes, Ayrton supo que Bob había llegado a la isla para recoger agua, y si le gustaba, quizás se quedase en ella para utilizarla de cuartel general. El bergantín estaba muy bien equipado con cuestiones de armas. Cuando los botes se apagaron, Ayrton fue a buscar el polvorín. Tuvo la idea de volar el barco, pero fue descubierto enseguida. Se lanzó al agua y fue recogido por Kenfrog en la canoa. Poco después llegaron al Palacio de Granito, donde los esperaban los colonos angustiados por las detonaciones que se habían oído en el barco. Ayrton contó lo sucedido, lamentando que en aquel momento y en parte de su culpa, los piratas estarían sobreavisos de que había hombres en la isla. Todos le echaron la mano y encomendaron a Dios. La noche transcurrió tranquila. Los colonos vigilaban constantemente los movimientos del barco. Al amanecer echaron una chalupa al agua, y en ella venían varios piratas que al llegar a la playa se adentraron al río de la Merced, para subir corriente de arriba y allí recoger agua dulce. Un par de canoas llegaron a la isla y varios disparos penetraron en los corredores del palacio. Los habitantes de la isla se dispusieron a esconderse en los almacenes superiores. Cuando el bergantín, impulso por una especie de tromba marina, se elevó en los aires y se hundió para siempre en el abismo. La sorpresa de los colonos fue grande. ¿Qué ha ocurrido?, preguntó Gedón. Esta vez lo sabremos, dijo el ingeniero. Bajaron a la playa y examinaron los restos del barco. Encontraron trajes, zapatos, gallinas vivas y otros objetos de gran utilidad. Pero el casco entero se había hundido en el mar y era totalmente imposible de repararlo. 8 días después ya no había señales de naufragio en la costa, cuando Nab, paseando por la playa, encontró un pedazo de metal que enseñó a Ciro. Este comunicó solemnemente a sus compañeros: amigos, esto es el resto del torpedo que hundió el bergantín pirata. ¿Cómo? ¿Un torpedo? Efectivamente, ya no podemos poner la duda existencia en la isla de un ser misterioso. Quizás un naufragio mejor equipado que nosotros, que no quiere dejarse ver, pero que nos ha ayudado mucho desde que estamos aquí. Vamos a buscarlo. No dejaremos ni el más pequeño rincón de la isla por registrar. Es verdad que quizá este ser quiera permanecer aislado, pero debemos encontrarlo para darle las gracias por su ayuda. Espero que nos perdone por la buena intención que nos guía. Pero lo primero que debían hacer era encontrar a los 6 piratas que en el momento de la explosión se hallaron en la isla. Salieron de expedición muy bien armados y tomando grandes precauciones para no ser sorprendidos. Al llegar al puerto del globo, vieron con gran satisfacción el Buenaventura entrado cerca de la playa. Al parecer los piratas no lo han descubierto. Para aproximarse a él, Pencroff se dio cuenta de que el nudo estaba amarrado a tierra y no lo había hecho él. Hazme caso, Pencroff. Añadamos a esto a un montón de cosas inexplicables que suceden y no pensemos más en ello. Dediquémonos ahora a buscar a los piratas, dijo el periodista. Llegaron luego al cobertizo. Tom se puso a ladrar desesperadamente. La puerta estaba bien cerrada y todos temían que algo iba a ocurrir. Ciro con voz firme dijo: entremos. Harbert, que fue el primero, recibió un balazo en el pecho.
Pencroff se precipitó sobre el joven gritando: ¡Lo han matado, hijo mío! Ciro disparó y certeramente mató al pirata. Todos trasladaron al muchacho a la cama de Ayrton y allí lo desnudaron. Examinando la herida, Spilett observó su gravedad. Se la lavaron y vieron que en la espalda había un boquete, por el cual había salido del cuerpo. El periodista pudo contener la hemorragia, pero no sabía cómo tapar los dos orificios y calmar la inflamación que iba a sobrevenir. Los colonos disponían de agua fría, el calmante más eficaz contra la inflamación. A la mañana siguiente recobraron alguna esperanza al ver que Harbert se despertó y dijo 2 o 3 palabras. Entretanto, Nab estaba en el palacio de granito y Ayrton había desaparecido. Debían avisarle que no saliera de allí, pues corría el peligro de ser asesinado por los piratas. Ayrton había desaparecido. Ciro tuvo la idea de mandar a Top con un mensaje que decía lo siguiente: Nab, estamos en el cobertizo. Harbert herido, no te muevas, hay piratas por ahí, responde a través de Top. Al rato, y gracias al inteligente animal, se recibió una respuesta: no me moveré. Pobre Harbert, Dios nos ayude. Por lo tanto, los piratas estaban en el bosque, aguardando la ocasión para acabar con los colonos. Pero estos tenían que esperar la hemorragia de Harbert para poder salir. A los 10 días recibieron de Nab un mensaje mandado por Jup en que decía que los piratas habían ocupado la meseta. Los colonos se indignaron, pues los bandidos habían quemado el molino y cuando encontraron a su paso. Pero en aquellos momentos lo único que les importaba era la situación de Harbert. Una noche su estado empeoró. Nab dormitaba en su lado, cuando se despertó y vio con sorpresa un frasco sobre la mesita de noche. Leyó la etiqueta que decía sulfato de quinina y fue a avisar a sus compañeros. Giordano administró el remedio y en pocas horas Harbert se recuperó. Sin duda, el ser misterioso les había ayudado una vez más. Todos juntos fueron hasta la playa. Allí encontraron los cadáveres de los demás hombres que desembarcaron en la isla. Examinaron los cadáveres y solo presentaban una pequeña herida, un puntito rojo en la frente. Esto era que les había causado la muerte. ¿Quién habría herido a estos hombres? El justiciero de la isla, dijo Ciro. Nuestro benefactor. Debemos encontrarlo, pero antes hemos de ir a la sala de Tabor para dejar nuestras señales, observó Pencroff. Lo siento, dijo Ayrton, pero el Buenaventura ya no existe. Los piratas se apoderaron de él, y como no sabían manejarlo, lo destrozaron contra las rocas. Fue un golpe para todos, pero sobreponiéndose se dedicaron a buscar al ser misterioso. Pero no disponían tiempo para hacer otro barco antes del invierno. 8 años transcurrió, pero sus peripecias y sus alegrías, los colonos compensaron a construir otro barco. Sin embargo, la mañana del 7 de septiembre, Ciro observó algo que iba a cambiar el rumbo de sus vidas. Un penacho de humo que se alzaba desde la cráter del monte Franklin. El volcán parecía entrar en actividad, y los colonos se apresuraban para terminar el barco. Este era de grandes dimensiones, y mejor equipado que el anterior. Era el 15 de octubre, cuando Top empezó a ladrar en dirección a la puerta del Palacio de Granito. Pencroff decidió bajar por ver si había algo extraño. A los pocos momentos se vio llevando en la mano un papel que decía: «Id al cobertizo». Por fin iba a desentrañarse el misterio del hombre que tanto les había ayudado. Al llegar allí encontraron otra nota: «Seguid el alambre». En efecto, un nuevo alambre atado a un palo les conducía a través del bosque hacia la playa. Grande fue su desesperación cuando vieron que este alambre se hundía en el mar. «Esperemos», dijo Ciro, «la marea está alta. Cuando baje sabremos a qué atenernos». Esperaron hasta 3 horas, y entonces vieron que el agua dejaba al descubierto en las rocas una cavidad, dentro de la cual había un bote. Embarcaron sin miedo, y penetraron en aquella extraña gruta. Avanzaron un cuarto de hora, y ya se encontraban en una cripta, una especie de cueva cuyo fondo estaba el mar. Había una puerta abierta en un curioso barco sin velas, metálico y fusiforme. Entraron, y dentro de un gran salón lujosísimo, vieron un hombre tendido en un diván. Ciro se adelantó y dijo: «Buenos días, señor, yo lo conozco a usted». «¿Es posible? Llevo 30 años fuera de la civilización. Usted es el capitán Nemo, y este es el submarino Nautilus. Lo conozco porque un francés que usted capturó y que luego logró escapar escribió su historia con el título de 20.000 lenguas de viaje submarino. Escribió parte de mi historia, amigo mío, y una pequeña parte nada más», dijo el capitán Nemo. «Ahora estoy muriéndome y por eso los he llamado». «Usted es un hombre fuera de la ley y condenado por muchos», dijo el periodista. «Escuchen ustedes mi vida y juzguen por sí mismos. Yo era un príncipe indio que fui enviado a Europa a estudiar. Viajé por todos los países, exceptuando Inglaterra, a la que odiaba mortalmente, pues ocupaba mi país. Al llegar a mi tierra, me levanté contra los invasores y luché con furia, pagando con la vida a mis padres, mi mujer y mis hijos, por no querer yo entregarme a la justicia inglesa. Desengañado de los hombres, reuní unos 20 de mis mejores amigos y busqué la paz con el fondo del mar.
Para ello construyeron un submarino alimentado por energía eléctrica, que hasta ahora no se ha descubierto en el mundo, y me retiré hace 30 años. Una vez salvé a unos hombres que hubieran parecido ahogados, pero escaparon poco después, aunque yo creí que se habrían muerto en las profundidades marinas. Todos mis hombres han muerto, y yo a mis 70 años me retiré a esta ciudad donde el Nautilus ha quedado encerrado debido a unos desprendimientos de las rocas. Aquí moriré. Cuando les vino un huracán en la isla, decidí ayudarlos, pues me di cuenta que eran personas honradas y buenas. El capitán cayó en un profundo sopor. El periodista dijo: Ciro, ¿le parece que llevemos al capitán a la luz del sol? Tal vez se reanimaría. No, Geodón. El capitán quiere morir en su barco y no va a permitir que nadie lo saque de él. Pocas horas más tarde, el capitán se despertó y dijo a todos los presentes que lo escucharon con profunda atención: voy a morirme y quiero que antes me hagan mi último favor. Cojan este cofrecito de encima de la mesa. Está lleno de piedras preciosas, que quiero que reparten entre los necesitados cuando puedan salir de aquí. Sé que lo dejo en buenas manos. Ahora salgan y cierren la puerta del salón. Luego la escotilla del Nautilus. Y finalmente abran los grifos, que harán que el submarino se une en las profundidades marinas, sin que en su interior penetre una sola gota de agua. Dicho esto, expiró. Los colonos hicieron lo que habían prometido y volvieron al silencio al palacio de granito. Reanudaron los trabajos habituales, aunque surgió un motivo de inquietud. El monte Franklin arrojaba humo de continuo y rumores intensos sacudían levemente la tierra de vez en cuando. Era de temer una explosión de volcán, quizás de poca magnitud, pero el ingeniero decidió investigar en realidad de las fuerzas ocultas del volcán. Un día, acompañado por Ayrton, se dirigió a la cripta, donde habían hallado el Nautilus. Allí en las extrañas de la tierra, Ciro escuchó los mugidos que se escapaban del interior del monte y pudo observar la profunda alteración que estaba sufriendo. Aquí hay un peligro, un terrible peligro, murmuró. Ciro y Ayrton emprendieron el regreso. Decidieron partir el día 9 de marzo, aunque el barco no estuviese completamente terminado. Por la noche anterior ocurrió la catástrofe y hubieron de adelantar su ida. Desde el barco vieron una enorme columna de vapores que se elevó hacia el cielo desde el cráter del volcán. Sin duda, el muro de la cripta había cedido debido a los gases, y el mar había penetrado en el interior del monte Franklin, haciendo saltar la isla en pedazos. Pocos minutos después, el mar caliente quedaba en el lugar donde antes había estado la isla Lincoln. Al nada lograron alcanzar el único peñón que restaba del desastre. Una mañana de marzo, Ayrton se puso de rodillas y gritó: ¡El Duncan! Los demás se levantaron, y en efecto, muy cerca de ahí se hallaba ya un yate que se dirigía directamente al islote. Cuando los náufragos despertaron, se hallaban cómodamente instalados en unos camarotes del Duncan, que ahora estaba capitaneado por Robert, hijo del capitán Grant. Este había sido enviado por su padre, Lord Glenarvan, para ir a rescatar a Ayrton y repatriarlo después de 12 años de expedición. Ciro tenía una pregunta que hacerle al capitán. ¿Cómo es que usted se desvió 100 millas llegando de esta forma casualmente a la desaparecida isla de Lincoln y así salvarlos? No fue casualidad, señor Smith. Supe dónde estaba la isla gracias a la nota que ustedes dejaron en Tauro. Nosotros no dejamos ninguna nota. Yo encontré una que decía: residencia actual Ayrton y 5 colonos americanos. Añadía la longitud y la latitud. Sin día fue el capitán Nemo, que se aventuró solo en Buenaventura y dejó el mensaje en la isla de Tabor. Por eso los piratas no habían encontrado nuestro barco antes. Hasta después de muerto nos ha hecho un gran favor, dijo Spilett emocionado. En aquel momento se acercó a Ayrton y dijo: Ciro, ¿dónde pongo este cofrecito? Todos se admiraron de que Ayrton hubiese logrado salvar el cofre que el capitán Nemo les había entregado para socorrer a los necesitados. Capitán, ustedes dejaron un delincuente y encontraron un hombre de bien, honrado y bueno, aseguró Ciro. 15 días después, los colonos llegaron a Norteamérica. Encontraron que la guerra había terminado con el triunfo del derecho y la justicia. Con el dinero del cofrecillo compraron una gran extensión de terreno, y allí fundaron una colonia a la que podían acudir a trabajar todos los seres que no tuvieran dónde dirigirse. Solo se separó una perla, que enviaron a Lady Glenarvan, en señal de agradecimiento de los naufragos salvados por el Duncan.